¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no le bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga una idea del estilo de escritura y de historia que se hace manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar la decisión de su próximo libro a leer. Carlos Ruiz Zafón nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1964. Su obra más famosa es La sombra del viento, con 15 millones de ejemplares vendidos y ganadora de numerosos galardones. Fue seleccionada en la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles entre los 100 mejores libros de la lengua española de los últimos 25 años. En 1993 publicó su primera novela, El príncipe de la niebla, que obtuvo el premio EDB. Ruiz Zafón, que desde pequeño había sentido fascinación por el cine y por la ciudad de Los Ángeles, usó el dinero del galardón para cumplir su sueño y partió a Estados Unidos, donde se radicó y pasó sus primeros años escribiendo guiones al tiempo que continuaba redactando nuevas novelas. Las 3 siguientes también estuvieron dirigidas al público juvenil: El Palacio de la Medianoche de 1994 y Las Luces de Septiembre de 1995, que junto a la primera formaban la trilogía de La Niebla, y Marina en 1999, por la que sentía gran predilección y la que consideraba más personal de todas las suyas. En esta época estrechó el vínculo entre el cine y su técnica de escritura. Mi método de trabajo está dividido por capas. Escribo como se hace una película, en 3 fases. La primera es la preproducción, en la que creas un mapa de lo que harás, pero cuando te pones a hacerlo ya te das cuenta de que vas a cambiarlo todo. Luego viene el rodaje, recoger los elementos con los que se hará la película, pero todo es más complejo y hay más niveles de los que habías previsto. Entonces, a medida que escribes ves capas y capas de profundidad y empiezas a cambiar las cosas. En esta fase es cuando empiezo a preguntarme, ¿y si cambiase los cables o el lenguaje o el estilo? Ahí creo la tramoya, que para el lector ha de ser invisible. El lector ha de leer como agua, le ha de parecer todo fácil, pero para que sea así hay que trabajar mucho. En el año 2000 terminó de escribir La sombra del viento, la primera de sus novelas dirigida al público adulto, cuya introducción en España en un principio fue difícil y lenta. Se acabó traduciendo a numerosos idiomas y se convirtió en una de las obras españolas más vendidas en el mundo, con más de 15 millones de ejemplares. A pesar de las numerosas ofertas que recibió, Ruiz Zafón siempre se negó a autorizar que la novela se trasladase a la pantalla. El escritor, que decía no necesitar los hipotéticos beneficios que le pudiese reportar, consideraba casi una traición hacer de ella una película y creía imposible hacer una mejor película que la que uno va a ver cuando empieza a leer la novela, por lo que sería redundante, irrelevante y totalmente innecesario. La segunda novela de la serie, El juego del ángel, se publicó en el año 2008. La tirada inicial de 1 millón de ejemplares vino acompañada de una campaña mediática y de la venta de 250.000 ejemplares solo en Cataluña. Ambas novelas fueron las primeras de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados. La tercera, El prisionero del cielo, en 2011, mereció por parte de los editores la calificación de más optimista y menos derrotista. La cuarta entrega, El laberinto de los espíritus, en 2016, tuvo una tirada inicial de 700.000 ejemplares y recibió del propio autor la definición de piedra de encaje del laberinto. Entretanto, se había publicado en prensa el relato Rosa de Fuego, en 2012, que situaba el origen del legendario cementerio de los libros olvidados en el siglo XV, en pleno auge de la Inquisición española, y redondeaba el universo creado por Ruiz Zafón. Falleció el 19 de junio de 2020 en Los Ángeles, California, a los 55 años de edad, por causa de un cáncer de colon que padecía desde 2018. Hoy para ustedes deseo leer de Carlos Ruiz Zafón, El juego del ángel, el segundo acto, Luz a Eterna.
Espero lo disfruten. Recuerden que en el capítulo anterior hice el resumen y lectura de fragmentos del primer acto, La ciudad de los malditos. Martín consignó en el banco el dinero que le dio Andreas Corelli. En el periódico se entera que la editorial con la que tiene el contrato, Barrido Escobillas, fue devorada por un incendio la noche anterior. Solo sobrevivió uno de sus socios. Martín visita el lugar y encuentra a Herminia, la asistente de la editorial, y ella le cuenta que los editores esperaban la visita de un extranjero a medianoche, pero realmente no sabe quién era esa persona. Todo absolutamente quedó quemado. Escobillas está en el hospital muy mal, y dentro de los papeles destruidos también estaba el contrato que Martín tenía con los editores, y al estar quemado, ahora es libre del mismo. Al salir de allí, lo aborda el inspector Víctor Grandes y sus dos agentes, Marcos y Costello, y van a tomar un café. Martín tiene su coartada cubierta al haber pasado la noche en casa de Corelli. Le cuenta al inspector sobre la oferta laboral que le hizo Andreas. El inspector sospecha de Martín, pues el móvil es el contrato quemado que lo libera de los editores. Además de la amenaza de muerte que les había proferido a los editores en la tarde anterior, al calor de la espesa discusión que sostuvieron. El mal sabor de boca de mi encuentro con Víctor Grandes y la pareja de basiliscos que llevaba por escoltas apenas sobrevivió a 100 metros de paseo al sol caminando en un cuerpo que apenas reconocía. Fuerte, sin dolor ni náusea, sin silbidos en los oídos ni punzadas de agonía en el cráneo, sin fatiga ni sudores fríos, sin memoria alguna de la certeza de una muerte segura que me asfixiaba hacía apenas 24 horas. Algo me decía que la tragedia acaecida aquella noche, incluyendo la muerte de Barrido y la práctica defunción en ciernes de Escobillas, debería haberme llenado de pesar y congoja, pero entre mi conciencia y yo fuimos incapaces de sentir algo más allá de la más placentera indiferencia. Aquella mañana de julio, la Rambla era una fiesta y yo su príncipe. Dando un paseo, me acerqué hasta la calle Santa Ana, dispuesto a hacerle una visita sorpresa al señor Sempere. Cuando entré en la librería, Sempere padre andaba tras el mostrador cuadrando cuentas mientras su hijo se había aupado a una escalera y estaba reordenando los estantes. Al verme, el librero me brindó una sonrisa cordial y me di cuenta de que, por un instante, no se había dado cuenta de quién era yo. Un segundo más tarde se le borró la sonrisa y, boquiabierto, rodeó el mostrador para abrazarme. «Martín, es usted. Santa Madre de Dios, si está usted irreconocible». Me tenía preocupadísimo. Fuimos varias veces a su casa, pero no contestaba usted. He estado preguntando en hospitales y comisarías. Su hijo se me quedó mirando desde lo alto de la escalera, incrédulo. Tuve que recordar que apenas una semana antes me había visto en un estado que no desmerecía el de los inquilinos de la morgue del Distrito Quinto. Lamento haberles dado un susto. Me ausenté unos días por un asunto de trabajo. Pero, ¿qué? Me hizo usted caso y fue al médico, ¿verdad? Asentí. Resultó ser una tontería, cosas de la tensión, unos días tomando un tónico y como nuevo. Pues ya me dirá el nombre del tónico, a ver si me doy una ducha con él. ¡Qué gusto y qué alivio verle así! La euforia se desinfló rápidamente al desplomarse la noticia del día. ¿Ha oído lo de Barrido y Escobillas?, preguntó el librero. De allá vengo. Cuesta creerlo. ¿Quién lo iba a decir? No es que me inspirasen ninguna simpatía, pero de ahí algo así. Y dígame, todo esto a usted, a efectos legales, ¿cómo le deja? Disculpe lo crudo de la pregunta. La verdad es que no lo sé. Creo que los dos socios ostentaban la titularidad de la sociedad. Habrá herederos, supongo, pero es posible que, si ambos fallecen, la sociedad como tal ya se disuelva, y mi vínculo con ellos también. O eso creo. O sea que si Escobillas, que Dios me perdone, también palma, es usted un hombre libre. Asentí. Menudo dilema, murmuró el librero. Que sea lo que Dios quiera, aventuré yo. Sempere asintió, pero advertí que algo en todo aquello le inquietaba y prefería cambiar de tema. En fin, el caso es que me viene de perlas que se haya pasado por aquí porque quería pedirle un favor. Está hecho.
Le advierto que no le va a gustar. Si me gustase no sería un favor, sería un placer. Y si el favor es para usted, lo será. De hecho, no es para mí. Yo se lo cuento y usted decide, sin compromiso. ¿De acuerdo? Sempere se apoyó sobre el mostrador y adoptó el aire narrativo que me traía tantos recuerdos de infancia pasados en aquella tienda. Es una muchacha, Isabela. Debe de tener 17 años, lista como el hambre. Viene siempre por aquí y le presto libros. Me cuenta que quiere ser escritora. Me suena la historia, le dije. El caso es que hace una semana me dejó uno de sus relatos. Nada, 20 o 30 páginas y me pidió mi opinión. ¿Y? Sempere bajó el tono como si lo que me estaba contando fuese una confidencia de secreto de sumario. Magistral. Mejor que el 99% de lo que he visto publicado en los últimos 20 años. Espero que me cuente usted en el restante 1%, o daré mi vanidad por pisoteada y apuñalada a la trapera. Ahí es donde iba yo. Isabel le adora. ¿Me adora? ¿A mí? Sí, como si fuese usted la moreneta y el niño Jesús a una. Se ha leído La ciudad de los malditos entera 10 veces y cuando le dejé Los pasos del cielo, me dijo que si ella pudiera escribir un libro así ya se podría morir tranquila. Esto me suena encerrona. Ya sabía yo que se me iba a escabullir usted. No me escabullo. No me ha dicho usted en qué consiste el favor. Imagíneselo. Suspiré. Sempere chasqueó la lengua. Le dije que no le iba a gustar. Pídame otra cosa. Solo tiene que hablar con ella, darle ánimos, consejos, escucharla, leerse alguna cosa y orientarla. No le costará tanto. La chica tiene la cabeza rápida como una bala. Le va a caer a usted divinamente. Serán amigos y ella puede trabajar como su ayudante. No necesita un ayudante y menos una desconocida. Tonterías. Y además, conocerla ya la conoce. O eso dice ella. Dice que le conoce a usted desde hace años, pero que seguramente usted no se acuerda. Al parecer, el par de benditos que tiene por padres están convencidos de que esto de la literatura le va a condenar al infierno o a una soltería laica y dudan entre meterla a monja o casarla con algún cretino para que le haga 8 hijos y la entierre para siempre entre sartenes y cacerolas. Si no hace usted algo para salvarla, es el equivalente a un asesinato. No dramatice, señor Sempere. Mire, no se lo pediría porque ya sé que a usted esto del altruismo le va tanto como lo de bailar sardanas. Pero cada vez que la veo entrar aquí y mirarme con esos ojillos que se le salen de inteligencia y de ganas, y pienso en el porvenir que le espera, se me parte el alma. Lo que yo podía enseñarle, ya se lo he enseñado. La chica aprende rápido, Martín. Si me recuerda a alguien, es a usted de chaval. Suspiré. ¿Isabela qué más? Gispert. Isabela Gispert. No la conozco. No he oído ese nombre en mi vida. Le han colocado a usted un embuste. El librero negó por lo bajo. Isabela dijo que diría usted exactamente eso. Talentosa y adivina. ¿Y qué más le dijo? Dijo que sospecha que usted es bastante mejor escritor que persona. Un cielo esta Isabelita. ¿Puedo decirle que le vaya a ver, sin compromiso? Me rendí y asentí. Sempere sonrió triunfante y quiso sellar el pacto con un abrazo, pero me di a la fuga antes de que el viejo librero pudiese contemplar su misión de intentar hacerme sentir buena persona. «No se arrepentirá, Martín», le oí decir cuando salía por la puerta. El inspector Grandes le informa a Martín que el socio Escobillas de la editorial ha muerto. Martín comienza a leer el libro que trajo del cementerio de libros olvidados, Luz Aeterna, por D.M. Es una especie de libro de los muertos. Habla de la muerte y de un dios mitad piadoso y mitad malvado. La trama es muy dispersa, sus capítulos parecían alucinaciones, estampas infernales. Martín sospecha que ese libro fue escrito con la misma máquina de escribir que encontró en su casa, ya que la S aparece siempre inclinada.
Isabela y Martín se conocen. Ella escribía y quería que Martín le diera su opinión. Llegaron a un trato. Si a Martín le gustaba algo de lo que ella le mostrara, ella sería su ayudante y prácticamente su ama de llaves. A cambio, Martín le enseñaría el oficio de escribir. Al volver a casa, apenas una hora después, me la encontré sentada en mi portal, esperando con lo que supuse era su relato en las manos. Al verme, se levantó y forzó una sonrisa. «Te he dicho que me lo dejases en el buzón», le dije. Isabela asintió y se encogió de hombros. Como muestra de agradecimiento le he traído un poco de café de la tienda de mis padres. Es colombiano, buenísimo. El café no pasaba por el buzón y he pensado que era mejor esperarle. Aquella excusa solo se le podía ocurrir a una novelista en ciernes. Suspiré y abrí la puerta. «Adentro». Subí las escaleras con Isabela siguiéndome unos peldaños por detrás como un perro faldero. ¿Siempre se toma tanto tiempo para desayunar? No es que me importe, claro, pero como llevaba aquí casi 3/4 de hora esperando, he empezado a preocuparme. Digo, no vaya a ser que se le haya atragantado algo. Para una vez que me encuentro un escritor de carne y hueso, con mi suerte no sería raro que fuera y se tragase una oliva por el lado que no toca, y ahí tiene usted el fin de mi carrera literaria, ametralló la muchacha. Me detuve a medio tramo de escaleras y la miré con la expresión más hostil que pude encontrar. Isabela, para que las cosas funcionen entre nosotros vamos a tener que establecer una serie de reglas. La primera es que las preguntas las hago yo, y tú te limitas a responderlas. Cuando no hay preguntas por mi parte, no preceden por la tuya ni respuestas ni discursos espontáneos. La segunda regla es que yo me tomo para desayunar o merendar o mirar las musarañas el tiempo que me sale de las narices y ello no constituye objeto de debate. No quería ofenderle. Ya entiendo que una digestión lenta ayuda a la inspiración. La tercera regla es que el sarcasmo no te lo tolero antes del mediodía. ¿Estamos? Sí, señor Martín. La cuarta es que no me llames señor Martín ni el día de mi entierro. A ti te debo de parecer un fósil, pero a mí me gusta creer que todavía soy joven. Es más, lo soy. Punto. ¿Y cómo debo llamarle? Por mi nombre, David. La muchacha asintió. Abrí la puerta del piso y le indiqué que pasara. Isabela dudó un instante y se coló de un saltito. Yo creo que tiene usted todavía un aspecto bastante juvenil para su edad, David. La miré atónito. ¿Qué edad crees que tengo? Isabela me miró de arriba abajo, calibrando. Algo así como 30 años, pero bien llevados, ¿eh? Haz el favor de callarte y preparar una cafetera con ese menjurje que has traído. ¿Dónde está la cocina? Búscala. Compartimos aquel delicioso café colombiano sentados en la galería. Isabel sostenía su tazón y me miraba de reojo mientras yo leía las 20 páginas que me había traído. Cada vez que pasaba una página y levantaba la vista me encontraba con su mirada expectante. Si te vas a quedar ahí mirándome como una lechuza, esto va a llevar mucho tiempo. ¿Qué quiere que haga? ¿No quería ser mi ayudante? Pues ayuda. Busca algo que necesite ordenarse y ordénalo, por ejemplo. Isabela miró alrededor. Todo está desordenado. La ocasión la pintan calva, niña. Isabela asintió y partió al encuentro del caos y el desorden que reinaban en mi morada con determinación militar. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y seguí leyendo. El relato que me había traído apenas tenía hilo argumental. Relataba con una sensibilidad afilada y palabras bien articuladas las sensaciones y ausencias que pasaban por la mente de una muchacha confinada en una estancia fría en un ático del barrio de la Ribera, desde la cual contemplaba la ciudad y las gentes ir y venir en las callejas angostas y oscuras. Las imágenes y la música triste de su prosa delataban una soledad que bordeaba la desesperación. La muchacha del cuento pasaba las horas prisionera en su mundo y a ratos se enfrentaba a un espejo y se abría cortes en los brazos y en los muslos con un cristal roto, dejando cicatrices como las que podían adivinarse bajo las mangas de Isabela. Estaba a punto de finalizar la lectura cuando advertí que la muchacha me miraba desde la puerta de la galería. ¿Qué? Perdone la interrupción, pero ¿qué hay en la habitación al fondo del pasillo? Nada.
Huele raro. Humedad. Si quiere puedo limpiarla y... No, esa habitación no se usa. Y además, tú no eres mi criada y no tienes por qué limpiar nada. Solo quiero ayudar. Ayúdame sirviéndome otra taza de café. ¿Por qué? ¿El relato le da sueño? ¿Qué hora es, Isabela? Deben ser las 10 de la mañana. Y eso significa que no hay sarcasmo hasta el mediodía, replicó Isabela. Sonreí triunfante y le di la taza vacía. La tomó y partió con ella rumbo a la cocina. Cuando regresó con el café humeante, ya había finalizado la última página. Isabela se sentó frente a mí. Le sonreí y degusté con calma el exquisito café. La muchacha se retorcía las manos y apretaba los dientes, lanzando miradas furtivas a las cuartillas de su relato que yo había dejado boca abajo en la mesa. Aguantó un par de minutos sin abrir la boca. Y... dijo finalmente. Soberbio. Se le iluminó el rostro. ¿Mi relato? El café. Me miró herida y se levantó a recoger sus cuartillas. Déjalas donde están, ordené. ¿Para qué? Está claro que no le han gustado y que piensa que soy una pobre idiota. No he dicho eso. No ha dicho nada, que es peor. Isabela, si realmente quieres dedicarte a escribir, o al menos escribir para que otros te lean, vas a tener que acostumbrarte a que a veces te ignoren, te insulten, te desprecien y casi siempre te muestren indiferencia. Es una de las ventajas del oficio. Isabela bajó la mirada y respiró profundamente. Yo no sé si tengo talento, solo sé que me gusta escribir, o mejor dicho, que necesito escribir. Mentirosa. Levantó la mirada y me miró con dureza. Muy bien, tengo talento y me importa un comino si usted cree que no lo tengo. Sonreí. Eso ya me gusta más. No podía estar más de acuerdo. Isabela me miró confundida. ¿En lo de que tengo talento o en lo de que usted no cree que lo tengo? ¿A ti qué te parece? Entonces, ¿cree usted que tengo posibilidades? Creo que tienes talento y ganas, Isabela, más del que crees y menos del que esperas. Pero hay muchas personas que tienen talento y ganas, y muchas de ellas nunca llegan a nada. Ese es solo el principio para hacer cualquier cosa en la vida. El talento natural es como la fuerza de un atleta. Se pueden hacer con más o menos facultades, pero nadie llega a ser un atleta sencillamente porque ha nacido alto o fuerte o rápido. Lo que hace al atleta o al artista es el trabajo, el oficio y la técnica. La inteligencia con la que naces es simplemente munición. Para llegar a hacer algo con ella, es necesario que transformes tu mente en una arma de precisión. ¿Y lo del símil bélico? Toda obra de arte es agresiva, Isabela. Toda vida de artista es una pequeña o gran guerra, empezando por uno mismo y sus limitaciones. Para llegar a cualquier cosa que te propongas hace falta primero la ambición y luego el talento, el conocimiento y finalmente la oportunidad. Isabela consideró mis palabras. ¿Le suelta usted ese discurso a todo el mundo o se le acaba de ocurrir? El discurso no es mío, me lo soltó, como tú dices, alguien a quien hice las mismas preguntas que tú me estás haciendo a mí. De eso hace muchos años, pero no hay día en que pase que no me dé cuenta de la razón que tenía. Entonces, ¿puedo ser su ayudante? Lo pensaré. Isabela asintió satisfecha. Se había sentado a una esquina de la mesa sobre la que descansaba el álbum de fotografías que había dejado Cristina. Lo abrió casualmente por la página y se quedó mirando un retrato de la nueva señora de Vidal, tomado a las puertas de la villa Elius 2 o 3 años antes. Tragué saliva. Isabela cerró el álbum y paseó la mirada por la galería hasta volver a posarla sobre mí. Yo la observaba con impaciencia. Me sonrió azorada como si la hubiese sorprendido curioseando donde no debía. «Tiene usted una novia muy guapa», dijo. La mirada que le lancé le borró la sonrisa de un plumazo. «No es mi novia». «Ah, supongo que la quinta regla es que mejor no me meta donde no me llamen, ¿verdad?». No respondí. Isabela asintió para sí misma y se incorporó. «Entonces, mejor que le deje en paz y no le moleste más por hoy. Si le parece, vuelvo mañana y empezamos». Recogió sus cuartillas y me sonrió tímidamente. Correspondí con un asentimiento.
Isabela se retiró discretamente y desapareció por el pasillo. Escuché sus pasos alejándose y luego el sonido de la puerta al cerrarse. En su ausencia, noté por primera vez el silencio que embrujaba aquella casa. Martín sospechaba levemente entre la relación del incendio de la editorial y Andreas Corelli. Al día siguiente de hablar con Cristina, llegó borracho a la madrugada. Isabela lo esperaba a la entrada. Su padre la había echado de la casa cuando ella le contó que quería ser escritora y trabajaba para David Martin. Ella le pidió posada y él aceptó. Al despertar en la mañana, aún con resaca, recibió una nueva invitación de Corelli. Estimado David, confío en que se encuentre bien de salud y que haya ingresado los fondos acordados sin problemas. ¿Le parece que nos veamos esta noche en mi domicilio para empezar a discutir los pormenores de nuestro proyecto? Se servirá una cena ligera a eso de las 10. Le espero. Su amigo, Andreas Corelli. Al volver en la madrugada a su casa, subió a la terraza a despejarse un rato. Desde allí, vio a Isabela en una de las calles. 2 hombres trataban de ultrajarla. Él corrió en su ayuda y, después de una pelea, volvió a casa un poco lastimado. Martín habló con los padres de Isabela de por qué la habían echado. Realmente nunca la echaron de la casa, fue una discusión fuerte, pero no pasó de ahí, ellos la adoraban demasiado. Martín les dio la confianza de que confiaran en él y que ella iba a estar bien trabajando a su lado. Su intención era aburrirla para que volviera a la casa de sus padres. Necesitaba encontrar un lugar donde pensar y ocultarme el celo doméstico y la obsesión por la pulcritud de mi nueva ayudante. Así que me acerqué hasta la biblioteca que ocupaba la nave de arcos góticos del antiguo hospicio medieval de la calle del Carmen. Pasé el resto del día rodeado de tomos que olían a sepulcro papal, leyendo acerca de mitología e historias de las religiones hasta que mis ojos estuvieron a punto de caer sobre la mesa y salir rodando biblioteca abajo. Tras horas de lectura sin tregua, calculé que apenas había arañado 1/millonésima parte de lo que podía encontrar bajo los arcos de aquel santuario de libros, por no decir todo lo que se había escrito sobre el tema. Decidí que volvería al día siguiente y al otro, y que dedicaría al menos una semana entera a alimentar la caldera de mi pensamiento con páginas y páginas sobre dioses, milagros y profecías, santos y apariciones, revelaciones y misterios. Cualquier cosa menos pensar en Cristina y don Pedro, y en su vida matrimonial. Ya que disponía de una ayudante solícita, le di instrucciones para que se hiciera con copias de catecismos y textos escolares que se empleaban en la ciudad para la enseñanza religiosa y que me redactase resúmenes de cada uno de ellos. Isabela no discutió las órdenes, pero frunció el entrecejo al recibirlas. Quiero saber con pelos y señales cómo se les enseña a los niños toda la pesca, desde el arca de Noé al milagro de los panes y los peces, expliqué. ¿Y eso por qué? Porque yo soy así y tengo un amplio abanico de curiosidades. ¿Se está documentando para una nueva versión del Jesucristo de mi vida? No. Planeo una nueva versión novelada de las aventuras de la monja alférez. Tú limítate a hacer lo que te digo y no me discutas o te envío de regreso a la tienda de tus padres a vender dulce de membrillo a tutiplén. Es usted un déspota. Me alegra que nos vayamos conociendo, niña. ¿Tiene esto que ver con el libro que va a escribir para ese editor Corelli? Podría ser. Pues me da en la nariz que ese libro no tiene posibilidades comerciales. ¿Y qué sabrás tú? Más de lo que usted cree. Y no tiene por qué ponerse así, porque solo intento ayudarle. ¿O es que ha decidido dejar de ser escritor profesional y transformarse en un diletante de café y melindros? De momento tengo las manos ocupadas haciendo de niñera. Yo no sacaría a relucir el debate de quién es la niñera de quién, porque ese lo tengo ganado de antemano. ¿Y qué debate se le antoja a vuecencia? El arte comercial versus las estupideces con moraleja. Querida Isabela, mi pequeña Vesubia, en el arte comercial, y todo arte que merezca ese nombre es comercial tarde o temprano. La estupidez está casi siempre en la mirada del observador. ¿Me está llamando estúpida? Te estoy llamando al orden. Haz lo que te digo y punto, chitón. Señalé hacia la puerta e Isabela puso los ojos en blanco.
murmurando algún improperio que no alcancé a oír mientras se alejaba por el pasillo. Mientras Isabela recorría colegios y librerías en busca de libros de texto y catecismos varios que extractar, yo acudía a la Biblioteca del Carmen a profundizar en mi educación teológica, empeño que acometía con extravagantes dosis de café y estoicismo. Los primeros 7 días de aquella extraña creación no alumbraron más que dudas. Una de las pocas certezas que encontré fue que la vasta mayoría de los autores que se habían sentido llamados a escribir sobre lo divino, lo humano y lo sacro debían de haber sido estudiosos doctos y píos en grado sumo, pero como escritores eran una birria. El sufrido lector que debía patinar sobre sus páginas se las veía y se las deseaba para no caer en un estado de coma inducido por el aburrimiento en cada punto y aparte. Tras sobrevivir a miles de páginas sobre el tema, empezaba a tener la impresión de que los cientos de creencias religiosas catalogadas a lo largo de la historia de la letra impresa resultaban extraordinariamente similares entre sí. Atribuí esta primera impresión a mi ignorancia o a una falta de documentación adecuada, pero no podía alejar de mí la noción de haber estado repasando el argumento de docenas de historias policíacas en las que el asesino resultaba ser el uno o el otro, pero la mecánica de la trama era, en esencia, siempre la misma. Mitos y leyendas, bien sobre divinidades o sobre la formación y la historia de pueblos y razas, empezaron a aparecerme imágenes de rompecabezas vagamente diferenciadas y construidas siempre con las mismas piezas, aunque en diferente orden. A los 2 días me había ya hecho amigo de Eulalia, la bibliotecaria jefe, que me seleccionaba textos y tomos de entre el océano de papel a su cargo, y de vez en cuando me hacía visitas a mi mesa del rincón para preguntarme si necesitaba algo más. Debía de tener mi edad y le rebosaba el ingenio por las orejas, normalmente en forma de pullas afiladas y vagamente venenosas. «Mucho santoral está usted leyendo, caballero. ¿Ha decidido hacerse monaguillo ahora a las puertas de la madurez?» «Es solo documentación, señora». «Ja, eso dicen todos». Las bromas y el ingenio de la bibliotecaria ofrecían un bálsamo impagable con que sobrevivir a aquellos textos de factura pétrea y seguir con mi peregrinaje documental. Cuando Eulalia tenía un rato libre, se acercaba a mi mesa y me ayudaba a poner en orden todo aquel galimatías. Eran páginas en las que abundaban relatos de padres e hijos, madres puras y santas, traiciones y conversiones, profecías y profetas, mártires, enviados del cielo o de la gloria, bebés nacidos para salvar el universo, entes maléficos de aspecto espeluznante y morfología habitualmente animal, seres etéreos y de rasgos racionales aceptables que ejercían como agentes del bien y héroes sometidos a tremendas pruebas del destino. Se percibía siempre la noción de la existencia terrenal como una suerte de estación de paso que invitaba a la docilidad y a la aceptación del sino y de las normas de la tribu, porque la recompensa siempre estaba en un más allá que prometía paraísos rebosantes de todo aquello de lo que se había carecido en la vida corpórea. El mediodía del jueves, Eulalia se aproximó a mi mesa durante uno de sus descansos y me preguntó si, amén de leer misales, comía de vez en cuando. La invité a almorzar en Casa Leopoldo, que acababa de abrir sus puertas cerca de allí. Mientras degustábamos un exquisito estofado de rabo de toro, me contó que llevaba 2 años en su puesto y 2 más trabajando en una novela que no se dejaba y que tenía por escenario central la Biblioteca del Carmen y por argumento una serie de misteriosos crímenes que acontecían en ella. «Me gustaría escribir algo parecido a aquellas novelas de hace años de Ignatius Besanzon», dijo. «¿Le suenan?» «Vagamente», respondí. Eulalia no acababa de encontrarle el qué a su libro y le sugerí que le diese a todo un tono ligeramente siniestro y que centrase su historia en un libro secreto poseído por un espíritu atormentado, con subtramas de aparente contenido sobrenatural. «Es lo que haría Ignatius B. en su lugar», aventuré. «¿Y qué es lo que hace usted leyendo tanto sobre ángeles y demonios? No me diga que es un ex seminarista arrepentido». «Estoy tratando de averiguar qué tienen en común los orígenes de diferentes religiones y mitos», expliqué. «¿Y qué ha aprendido hasta ahora?» «Casi nada. No la quiero aburrir con este miserere». «No me aburre, cuente». Me encogí de hombros. «Bueno,
Lo que me ha resultado más interesante hasta ahora es que la mayoría de todas estas creencias parten de un hecho o de un personaje de relativa probabilidad histórica, pero rápidamente evolucionan como movimientos sociales sometidos y conformados por las circunstancias políticas, económicas y sociales del grupo que las acepta. ¿Sigue usted despierta? Eulalia asintió. Buena parte de la mitología que se desarrolla en torno a cada una de estas doctrinas, desde su liturgia hasta sus normas y tabúes, proviene de la burocracia que se genera a medida que evolucionan y no del supuesto hecho sobrenatural que las ha originado. La mayor parte de anécdotas simples y bonancibles, una mezcla de sentido común y folclore, y toda la carga beligerante que llegan a desarrollar proviene de la posterior interpretación de aquellos principios, cuando no tienden a desvirtuarse a manos de sus administradores. El aspecto administrativo y jerárquico parece clave en su evolución. La verdad es revelada en principio a todos los hombres, pero rápidamente aparecen individuos que se atribuyen la potestad y el deber de interpretar, administrar y, en su caso, alterar esa verdad en nombre del bien común y con tal fin establecen una organización poderosa y potencialmente represiva. Este fenómeno que la biología nos enseña que es propio de cualquier grupo animal social, no tarda en transformar la doctrina en un elemento de control y lucha política. Divisiones, guerras y escisiones se hacen inevitables. Tarde o temprano la palabra se hace carne y la carne sangra. Me pareció que empezaba a sonar como Corelli y suspiré. Eulalia sonreía débilmente y me observaba con cierta reserva. ¿Eso es lo que usted busca? ¿Sangre? Es la letra la que entra con sangre, no a la inversa. No estaría yo tan segura de eso. Intuyo que acudió usted a un colegio de monjas. Las damas negras, 8 años. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que las alumnas de los colegios de monjas son las que albergan los deseos más oscuros e inconfesables? Apuesto a que le encantaría descubrirlo. Apueste todas las fichas al sí. ¿Qué más ha aprendido en su cursillo acelerado de teología para mentes calenturientas? Un poco más. Mis primeras conclusiones me han dejado un sinsabor de banalidad e inconsecuencia. Todo esto ya me parecía más o menos evidente sin necesidad de tragarme enciclopedias y tratados sobre las cosquillas de los ángeles, tal vez porque soy incapaz de entender más allá de mis prejuicios o porque no hay más que entender y el quid de la cuestión radica simplemente en creer o no, sin detenerse a pensar por qué. ¿Qué tal mi retórica? ¿La sigue impresionando? Me pone la piel de gallina. Lástima no haberle conocido en mis años de colegiales oscuros anhelos. Es usted cruel, Eulalia. La bibliotecaria rió con ganas y me miró largamente a los ojos. Dígame, Ignatius B., ¿quién le ha roto el corazón a usted con tanta rabia? Veo que sabe usted leer más que libros. Permanecimos sentados a la mesa unos minutos, contemplando el ir y venir de camareros por el comedor de Casa Leopoldo. ¿Sabe lo mejor de los corazones rotos?, preguntó la bibliotecaria. Negué. Que solo pueden romperse de verdad una vez. Lo demás son rasguños. Ponga eso en su libro. Señalé su anillo de compromiso. No sé quién será esa tontaina, pero espero que sepa que es el hombre más afortunado del mundo. Eulalia sonrió con cierta tristeza y asintió. Regresamos a la biblioteca y cada cual volvió a su lugar. Ella a su escritorio y yo a mi rincón. Me despedí de ella al día siguiente, cuando decidí que no podía ni quería leer una línea más de revelaciones y verdades eternas. De camino a la biblioteca, le compré una rosa blanca en su puesto de la Rambla y la dejé sobre su escritorio vacío. La encontré en uno de los pasillos ordenando libros. ¿Me abandona ya, tan pronto?, dijo al verme. ¿Quién me va a soltar piropos ahora? ¿Quién no, Eulalia? Me acompañó a la salida y me estrechó la mano en lo alto de la escalinata que descendía al patio del viejo hospital. Me encaminé escaleras abajo. A medio camino me detuve y me volví. Seguía allí, observándome. Buena suerte, Ignatius B. Espero que encuentre lo que busca. Días después, Andrés Corelli citó nuevamente a Martín para ver los avances.
lo guió a que analizara las fábulas tradicionales y la Biblia. Son narraciones que hacen creer. En 2 semanas lo esperaría con más avances. Por su lado, con Isabela, ya llevaba 2 semanas viviendo en su casa. Ella le dijo que él le gustaba porque le parecía una persona muy interesante. Él le dijo que no le gustaban las niñas. Sin embargo, le gustaba mucho que estuviera viviendo con él. David Martin le había recomendado a un librero amigo suyo averiguar por la editorial de Andrea Corelli, la editorial Lumière. Esta se había incendiado hacía más de 50 años. En esa época, otro escritor en una relación muy parecida a la suya con Corelli terminó suicidándose, quemando la librería, a él y a su obra. Ese escritor en mención era Diego Marlaska, las mismas iniciales DM de David Martin, y era el que había escrito el libro que trajo David desde el cementerio de los libros olvidados. Isabela había entrado al cuarto de estudio que David le había prohibido que revisara. Allí encontró una serie de fotos antiguas de los habitantes de la casa. Estaba la foto de David Marlaska y también de Andreas Corelli. Pronto, Martín tenía nuevamente cita con Corelli para mostrarle los avances. Aproximándose al día, no tenía ningún avance, y como era su costumbre, exprimió su cerebro a última hora para poder cumplir. Interesante. Extraño, pero interesante. Fueron las palabras que pronunció el patrón al finalizar la 10ª y última página del escrito de David. Nos encontrábamos sentados en un banco en la tiniebla dorada del umbráculo del parque de la Ciudadela. Una bóveda de láminas filtraba la luz hasta reducirla a polvo de oro y un jardín de plantas esculpía las sombras y claros que aquella extraña penumbra luminosa que nos rodeaba. Encendí un cigarrillo y contemplé el humo ascender de mis dedos en volutas azules. Viniendo de usted, extraño es un adjetivo inquietante, apunté. Me refería a extraño en oposición a vulgar, precisó Corelli. Pero... no hay peros, amigo Martin. Creo que ha encontrado usted una vía interesante y con muchas posibilidades. Para un novelista, cuando alguien le dice que alguna de sus páginas es interesante y tiene posibilidades, es señal de que las cosas no van bien. Corelli pareció leer mi inquietud. Le ha dado usted la vuelta a la cuestión. En vez de ir a las referencias mitológicas, ha empezado por las fuentes más prosaicas. ¿Puedo preguntarle de dónde sacó la idea de un Mesías guerrero en vez de pacífico? Usted mencionó la biología. Todo cuanto necesitamos saber está escrito en el gran libro de la naturaleza. Basta con tener la valentía y la claridad de mente y espíritu para leerlo, convino Corelli. Uno de los libros que consulté explicaba que en el ser humano el varón alcanza su punto álgido de fertilidad a los 17 años de edad. La mujer lo alcanza más adelante y lo mantiene, y de algún modo actúa como un selector y juez de los genes que acepta reproducir y de los que rechaza. El varón, en cambio, simplemente propone y se consume mucho más rápido. La edad en la que alcanza su máxima potencia reproductiva es cuando su espíritu combativo está en su punto álgido. Un muchacho es el soldado perfecto. Tiene un gran potencial de agresividad y un escaso o nulo nivel crítico para analizarlo y para juzgarlo cómo canalizarlo. A lo largo de la historia, numerosas sociedades han encontrado el modo de emplear ese capital de agresión y han hecho que sus adolescentes soldados carne de cañón con la que conquistar a sus vecinos o defenderse de sus agresiones. Algo me decía que nuestro protagonista era un enviado de los cielos, pero un enviado que en su primera juventud se alzaba en armas y liberaba la verdad a golpe de hierro. ¿Ha decidido usted mezclar la historia con la biología, Martín? De sus palabras creí entender que eran una sola cosa. Corelli sonrió. No sé si se daba cuenta, pero cuando lo hacía parecía un lobo hambriento. Tragué saliva e ignoré aquel semblante que ponía la piel de gallina. Estuve pensando y me di cuenta de que la mayoría de las grandes religiones se habían originado o habían alcanzado sus puntos álgidos de expansión e influencia
en los momentos de la historia en que las sociedades que las adoptaban tenían una base demográfica más joven y empobrecida. Sociedades en las que el 70% de la población tenía menos de 18 años, la mitad de ellos adolescentes varones con las venas ardiendo de agresividad e impulsos fértiles. Eran campos abonados para la aceptación y el auge de la fe. Eso es una simplificación, pero veo por dónde va Martín. Lo sé, pero teniendo en cuenta esas líneas generales, me pregunté por qué no ir directo al grano y establecer una mitología en torno a ese Mesías guerrero, de sangre y de rabia, que salva a su pueblo, a sus genes, a sus hembras y a sus ancianos garantes del dogma político y racial de sus enemigos, es decir, de todos aquellos que no aceptan o se someten a su doctrina. ¿Y qué hay de los adultos? Al adulto llegaremos apelando a su frustración. A medida que avanza la vida y se tiene que renunciar a las ilusiones, a los sueños y a los deseos de la juventud, crece la sensación de sentirse víctima del mundo y de los demás. Siempre encontramos a alguien culpable de nuestro infortunio o fracaso, a alguien a quien queremos excluir. Abrazar una doctrina que positive ese rencor y ese victimismo reconforta y da fuerzas. El adulto se siente así parte del grupo y sublima sus deseos y anhelos perdidos a través de la comunidad. Tal vez, concedió Corelli, y toda esa iconografía de la muerte y de banderas y escudos, ¿no le parece contraproducente? No, me parece esencial. El hábito hace el monje, pero sobre todo al feligrés. ¿Y qué me dice de las mujeres, de la otra mitad? Lo lamento, pero me cuesta ver una parte sustancial de las mujeres de una sociedad creyendo en banderines y escudos. La psicología del Boy Scout es cosa de niños. Toda religión organizada, con escasas excepciones, tiene como pilar básico la subyugación, represión y anulación de la mujer en el grupo. La mujer debe aceptar el rol de presencia etérea, pasiva y maternal, nunca de autoridad o de dependencia, o paga las consecuencias. Puede tener su lugar de honor entre los símbolos, pero no en la jerarquía. La religión y la guerra son negocios masculinos, y en cualquier caso, la mujer acaba a veces por convertirse en cómplice y ejecutora de su propia subyugación. ¿Y los viejos? La vejez es la vaselina de la credulidad. Cuando la muerte llama a la puerta, el escepticismo salta por la ventana. Un buen susto cardiovascular y uno cree hasta en Caperucita Roja. Corelli rió. Cuidado, Martín. Me parece que se está usted volviendo más cínico que yo. Lo miré como si fuese un alumno dócil y ansioso por obtener la aprobación de un maestro difícil y exigente. Corelli me palmeó la rodilla asintiendo complacido. Me gusta el perfume de todo eso. Quiero que le vaya usted dando vueltas y encontrándole forma. Le voy a dar más tiempo. Nos encontraremos aquí a 2 o 3 semanas. Yo le avisaré con unos días de antelación. ¿Tiene que salir de la ciudad? Asuntos de la editorial me reclaman y me temo que tengo por delante algunos días de viajes. Pero me voy contento. Ha hecho usted un buen trabajo. Ya sabía yo que había encontrado a mi candidato ideal. El patrón se incorporó y me tendió la mano. Sequé en la pernera del pantalón el sudor que empapaba la mano de mi mano y se la estreché. «¿Se le echará en falta?», improvisé. «No se pase, Martín, que iba usted muy bien». Le vi partir en las tinieblas del umbráculo, el eco de sus pasos desvaneciéndose en la sombra. Me quedé allí un buen rato, preguntándome si el patrón habría picado el anzuelo y se habría tragado aquella pila de patrañas que acababa de colocarle. Tenía la certeza de que le había contado exactamente lo que quería oír. Confiaba en que así fuese y que, con aquella sarta de barbaridades, hubiese quedado satisfecho por el momento y convencido de que su servidor, el infeliz novelista fracasado, se había convertido al movimiento. Me dije que cualquier cosa que pudiese comprar algo de tiempo para averiguar dónde me había metido merecía el intento. Cuando me levanté y salí del umbráculo, aún me temblaban las manos. El anteriormente nombrado Diego Marlaska, el que escribió el libro Luz Aeterna, era socio de un abogado Valera. Diego quiso ser escritor como Martin. Conoció a una actriz, Irene Sabino, y al parecer tuvo un romance con ella. Eso acabó con su matrimonio. Marlaska murió,
y al igual que Martin, también se había obsesionado con esa casa. La misma había sido propiedad de un jesuita que había estado inmiscuido en exorcismos. En su convivencia con Isabela, Isabela se cansó del sarcasmo continuo de Martín y decidió irse de la casa. Martín le pidió que no se fuera. Ella accedió a quedarse si las reglas cambiaban. En adelante no sería una dictadura, sería una democracia. David se disculpó y ella accedió. Isabela era la única amiga que tenía y le decía las verdades a la cara. Con este nuevo arreglo, la relación con Isabela mejoró muchísimo. Pasaron sus mejores días juntos. Escribió a diario y por mucho tiempo dejó de pensar en Cristina y en Pedro Vidal. Atento a la solicitud de Sempere padre, le pide a Isabela que le pida ayuda al hijo de Sempere para que la deje trabajar con él, algo así como un asistente. Ella se da cuenta de que Martín quiere actuar de Celestino entre ellos dos y muy a regañadientes acepta. Ya continuando con las averiguaciones sobre la casa Marlaska, David se reúne con Alicia, la viuda de Marlaska. Ella le dijo que esa casa estaba maldita. David le dice que por favor le cuente porque él necesita saber realmente qué fue lo que le pasó a su esposo, pues cree que a él le está pasando lo mismo. La viuda de Marlaska le cuenta que Irene Sabino era huérfana desde muy joven y que tal vez esa situación la llevó a la prostitución. Asistía a sesiones de espiritismo y allí aprovechaba para venderse. Creía también que en esas sesiones ella podía aprovechar para comunicarse con su madre. Allí fue que conoció a Diego Marlaska. Su hijo había muerto ahogado en la piscina de la casa a los 7 años. Ellos habían discutido la noche anterior y se echaron la culpa, ya que el niño salió a la piscina y ellos por andar en la discusión no se dieron cuenta. Diego Marlaska quería pedirle perdón a su hijo y trataba de comunicarse con él en aquellas sesiones de espiritismo. A Diego Marlaska también lo contrató un editor de París, y Diego abandonó a su mujer y se fue a vivir a la casa que habitaba hoy día Martín. El policía que investigó la muerte de Marlaska no estaba convencido de que su muerte hubiera sido un suicidio. Martín vuelve a su casa, pero ahora se siente con mucho miedo allí. Isabela le cuenta que logró el empleo con Sempere. Martín recibe otra citación de Corelli. En esta ocasión, el excelentísimo señor Andreas Corelli se complace en citarlo a las 7 de la mañana del día siguiente a las puertas del cementerio del Pueblo Nuevo. No podía elegir otro mejor sitio. La viuda Marlaska en su reunión le dijo a Martín que no siguiera insistiendo en averiguar nada más, que se largara de la ciudad. Isabela también, al sentir el miedo en Martín, le propuso que se fueran de la ciudad, que ella se iría con él, al fin del mundo si fuera necesario. Salí de la casa después del amanecer. Nubes oscuras se arrastraban sobre los tejados y robaban el color de las calles. Mientras cruzaba el parque de la ciudad, vi las primeras gotas golpear las hojas de los árboles y estallar sobre el camino, levantando volutas de polvo como si fueran balas. Al otro lado del parque, un bosque de fábricas y torres de gas se multiplicaba hacia el horizonte. Recorrí aquel inhóspito paseo de cipreses que conducía hasta las puertas del cementerio del Este, el mismo camino que tantas veces había hecho con mi padre. El patrón ya estaba allí. Le vi de lejos, esperando imperturbable bajo la lluvia, al pie de uno de los grandes ángeles de piedra que custodiaban la entrada principal al camposanto. Vestía de negro, y la única cosa que hacía que no se le pudiese confundir con una de las centenares de estatuas tras las verjas del recinto eran sus ojos. No movió una pestaña hasta que estuve apenas a unos metros, y sin saber qué hacer, le saludé con la mano. Hacía frío y el viento olía a cal y azufre. Los visitantes ocasionales creen ingenuamente que siempre hace sol y calor en esta ciudad, dijo el patrón. Pero yo digo que a Barcelona tarde o temprano se le refleja el alma antigua, turbia y oscura en el cielo. Debería usted editar unas guías turísticas en vez de los textos religiosos, sugerí. Vienen a hacer lo mismo. ¿Qué tal estos días de paz y tranquilidad? ¿Ha progresado en el trabajo? ¿Tiene buenas noticias para mí?
Abrí la chaqueta y le tendí un pliego de páginas. Nos adentramos en el recinto del cementerio buscando un lugar resguardado de la lluvia. El patrón eligió un viejo mausoleo que ofrecía una cúpula sostenida por columnas de mármol y rodeada de ángeles de rostro afilado y dedos demasiado largos. Nos sentamos sobre un banco de piedra fría. El patrón me dedicó una de las sonrisas caninas y me guiñó el ojo, sus pupilas amarillas y brillantes cerrándose en un punto negro en el que podía verse reflejado mi rostro pálido y visiblemente intranquilo. Relájese, Martín. Le concede usted demasiada importancia al atrezo. El patrón empezó a leer con calma las páginas que le había llevado. Creo que iré a dar una vuelta mientras usted lee, le dije. Corelia asintió sin levantar la mirada de las páginas. No se me escape, murmuró. Me alejé de allí tan rápido como pude, sin que pareciese evidente que lo hacía, y me perdí entre las calles y recovecos de la necrópolis. Sorteé obeliscos y sepulcros adentrándome en el corazón del cementerio. La lápida seguía allí, marcada por una vasija vacía en la que quedaba el esqueleto de flores petrificadas. Vidal había pagado el entierro, e incluso había encargado a un escultor de cierta reputación entre el gremio funerario una piedad que custodiaba la tumba alzando la vista al cielo, las manos sobre el pecho en actitud de súplica. Me arrodillé frente a la lápida y limpié el musgo que había cubierto las letras grabadas a cincel. José Antonio Martín Clarés, 1875-1908. Héroe de la Guerra de Filipinas. Su país y sus amigos nunca le olvidarán. Buenos días, papá, dije. Contemplé la lluvia negra deslizándose sobre el rostro de la piedad, el sonido de la lluvia golpeando sobre las lápidas, y sonreí a la salud de aquellos amigos que nunca tuvo y de aquel país que le envió a morir en vida para enriquecer a 4 caciques que nunca supieron ni que existía. Me senté sobre la lápida y puse la mano sobre el mármol. ¿Quién se lo iba a decir a usted, verdad? Mi padre, que había vivido su existencia al borde de la miseria, descansaba eternamente en una tumba de burgués. De niño, nunca había entendido por qué el periódico había decidido pagarle un funeral con cura fino y plañideras, con flores y un sepulcro de importador de azúcar. Nadie me dijo que fue Vidal quien pagó los fastos del hombre que había muerto en su lugar. Aunque yo siempre lo había sospechado y atribuido el gesto a aquella bondad y generosidad infinita con que el cielo había bendecido a mi mentor e ídolo, el gran don Pedro Vidal. Tengo que pedirle a usted perdón, padre. Durante años le odié por dejarme aquí solo. Me decía que había tenido la muerte que se había buscado. Por eso nunca vine a verle. Perdóneme. A mi padre nunca le habían gustado las lágrimas. Creía que un hombre nunca lloraba por los demás, sino por sí mismo. Y si lo hacía, era un cobarde y no merecía piedad alguna. No quise llorar por él y traicionarle una vez más. Me hubiera gustado que viese usted mi nombre en un libro, aunque no pudiese leerlo. Me hubiera gustado que usted estuviese aquí conmigo, para ver que su hijo conseguía abrirse camino y llegaba a hacer alguna de las cosas que a usted nunca le dejaron. Me hubiera gustado conocerle, padre, y que usted me hubiera conocido a mí. Le convertí a usted en un extraño para olvidarle, y ahora el extraño soy yo. No le oí aproximarse, pero al alzar la cabeza vi que el patrón me observaba en silencio a apenas unos metros. Me incorporé y me acerqué hasta él como un perrito bien amaestrado. Me pregunté si sabía que allí estaba enterrado mi padre y si me había citado en aquel lugar precisamente por aquella razón. Mi rostro debía de leerse como un libro abierto, porque el patrón negó y me posó una mano sobre el hombro. No lo sabía, Martín. Lo siento. No estaba dispuesto a abrirle aquella puerta de camaradería. Me volví para desprenderme de su gesto de afecto y conmiseración y apreté los ojos para contener mis lágrimas de rabia. Empecé a caminar rumbo a la salida sin esperarle. El patrón aguardó unos segundos y luego decidió seguirme. Caminó a mi lado en silencio hasta que llegamos a la puerta principal. Allí me detuve y le miré con impaciencia. ¿Y bien? ¿Tiene algún comentario? El patrón ignoró mi tono vagamente hostil y sonrió pacientemente. El trabajo es excelente. Pero
Si tuviese que hacer una observación sería que creo que ha dado usted en el clavo al construir toda la historia desde el punto de vista de un testigo de los hechos que se siente víctima y habla en nombre de un pueblo que espera a ese Salvador guerrero. Quiero que continúe usted por ese camino. ¿No le parece forzado o artificioso? Al contrario, nada nos hace creer más que el miedo, la certeza de estar amenazados. Cuando nos sentimos víctimas, todas nuestras acciones y creencias quedan legitimadas por cuestionables que sean. Nuestros oponentes o simplemente nuestros vecinos dejan de estar a nuestro nivel y se convierten en enemigos. Dejamos de ser agresores para convertirnos en defensores. La envidia, la codicia o el resentimiento que nos mueven quedan santificados porque nos decimos que actuamos en defensa propia. El mal, la amenaza siempre está en el otro. El primer paso para creer apasionadamente no es el miedo. El miedo a perder nuestra identidad, nuestra vida, nuestra condición o nuestras creencias. El miedo es la pólvora y el odio es la mecha. El dogma, en último término, es solo un fósforo prendido. Ahí es donde creo que su trama tiene algún que otro agujero. Acláreme una cosa, ¿busca usted fe o dogma? No nos puede bastar con que las personas crean. Han de creer lo que queremos que crean. Y no lo han de cuestionar ni escuchar la voz de quien sea que lo cuestione. El dogma tiene que formar parte de la propia identidad. Cualquiera que lo cuestione es nuestro enemigo, es el mal, y estamos en nuestro derecho y deber de enfrentarnos a él y destruirle. Es el único camino de salvación, creer para sobrevivir. Suspiré y desvié la mirada, asintiendo a regañadientes. No le veo convencido, Martín. Dígame qué piensa. ¿Cree que me equivoco? No lo sé. Creo que simplifica las cosas de un modo peligroso. Todo su discurso parece un simple mecanismo para generar y dirigir odio. El adjetivo que usted iba a emplear no era peligroso, era repugnante, pero no se lo tendré en cuenta. ¿Por qué debemos reducir la fe a un acto de rechazo y obediencia ciega? ¿No es posible creer en valores de aceptación, de concordia? El patrón sonrió divertido. Es posible creer en cualquier cosa, Martín. En el libre mercado o en el ratoncito Pérez. Incluso creer que no creemos en nada, como hace usted, que es la mayor de las credulidades. ¿Tengo razón? El cliente siempre tiene la razón. ¿Cuál es el agujero que ve usted en la historia? Echo de menos un villano. La mayoría de nosotros, nos demos cuenta o no, nos definimos por oposición a algo o a alguien más que a favor de algo o a alguien. Es más fácil reaccionar que accionar, por así decirlo. Nada aviva la fe y el celo del dogma como un buen antagonista. Cuanto más inverosímil, mejor. Había pensado que ese papel podía funcionar mejor en abstracto. El antagonista sería el no creyente, el extraño, el que está fuera del grupo. Sí, pero me gustaría que concretase más. Es difícil odiar una idea. Requiere cierta disciplina intelectual y un espíritu obsesivo y enfermizo que no abunda. Es mucho más fácil odiar a alguien con un rostro reconocible, a quien culpar de todo aquello que nos incomoda. No tiene por qué ser un personaje individual. Puede ser una nación, una raza, un grupo, lo que sea. El cinismo pulcro y sereno del patrón podía hasta conmigo. Resoplé abatido. No se me haga ahora el ciudadano modelo, Martín. A usted le da lo mismo y necesitamos un villano en este vodevil. Eso lo debería usted saber mejor que nadie. No hay drama sin conflicto. ¿Qué clase de villano le gustaría a usted? ¿Un tirano invasor, un falso profeta, el hombre del saco? Le dejo el vestuario a usted. Cualquiera de los sospechosos habituales me viene bien. Una de las funciones de nuestro villano debe ser permitirnos adoptar el papel de víctima y reclamar nuestra superioridad moral. Proyectaremos en él todo lo que somos incapaces de reconocer en nosotros mismos y demonizamos de acuerdo con nuestros intereses particulares. Es la aritmética básica del fariseísmo. Ya le digo que usted tiene que leer la Biblia. Todas las respuestas que busca están allí. En eso estoy. Basta convencer al santurrón de que está libre de todo pecado para que empiece a tirar piedras o bombas con entusiasmo.
Y de hecho, no hace falta gran esfuerzo, porque se convence solo con apenas un mínimo de ánimo y coartada. No sé si me explico. Se explica usted de maravilla. Sus argumentos tienen la sutileza de una caldera siderúrgica. No creo que me guste del todo ese tono condescendiente, Martín. ¿Acaso le parece que todo esto no está a la altura de su pureza moral o intelectual? En absoluto, murmuré pusilánime. ¿Qué es entonces lo que le hace cosquillas en la conciencia, amigo mío? Lo de siempre, no estoy seguro de ser el nihilista que usted necesita. Nadie lo es. El nihilismo es una pose, no una doctrina. Coloque la llama de una vela bajo los testículos de un nihilista y comprobará que rápido ve la luz de la existencia. Lo que a usted le molesta es otra cosa. Levanté la mirada y rescaté el tono más desafiante que era capaz de usar mirando al patrón a los ojos. A lo mejor lo que me molesta es que puedo entender todo lo que usted dice, pero no lo siento. ¿Le pago para que sienta? A veces sentir y pensar es lo mismo. La idea es suya, no mía. El patrón sonrió en una de sus pausas dramáticas, como un maestro de escuela que prepara la estocada letal con la que acallar a un alumno díscolo y malcarado. ¿Y qué siente usted, Martín? La ironía y el desprecio que había en su voz me envalentonaron y abrí la espita de la humillación que había acumulado durante meses a su sombra. Rabia y vergüenza de sentirme amedrentado por su presencia y de consentir sus discursos envenenados. Rabia y vergüenza de que me hubiera demostrado que, aunque yo prefería creer que cuanto había en mí era desesperanza, mi alma era tan mezquina y miserable como su humanismo de alcantarilla. Rabia y vergüenza de sentir, de saber que siempre tenía razón, sobre todo cuando más dolía aceptarlo. Le he hecho una pregunta, Martín. ¿Qué siente usted? Siento que lo mejor sería dejar las cosas como están y devolverle su dinero. Siento que sea lo que se propone con esta absurda empresa, prefiero no formar parte de ello. Y sobre todo, siento haberle conocido. El patrón dejó caer los párpados y se sumió en un largo silencio. Se volvió y se alejó unos pasos en dirección a las puertas de la necrópolis. Observé su silueta oscura recortada contra el jardín de mármol y su sombra inmóvil bajo la lluvia. Sentí miedo, un temor turbio que me nacía en las entrañas y me inspiraba un deseo infantil de pedir perdón y aceptar cualquier castigo que se impusiera a cambio de no soportar aquel silencio. Y sentí asco de su presencia y especialmente de mí mismo. El patrón se dio la vuelta y se aproximó de nuevo. Se detuvo apenas a unos centímetros e inclinó su rostro sobre el mío. Sentí su aliento frío y me perdí en sus ojos negros sin fondo. Esta vez su voz y su tono eran de hielo, desprovistos de aquella humanidad práctica y estudiada con que salpicaba sus conversaciones y sus gestos. Solo se lo diré una vez. Cumplirá usted con su parte y yo con la mía. Eso es lo único en lo que puede y tiene que sentir. No me di cuenta de que estaba sintiendo repetidamente hasta que el patrón extrajo el pliego de páginas del bolsillo y me las tendió. Las dejó caer antes de que las pudiera recoger. El viento las arrastró en un remolino y las vi desperdigarse hacia la entrada del camposanto. Me apresuré a intentar rescatarlas de la lluvia, pero algunas habían caído sobre los charcos y se desgranaban en el agua, las palabras desprendiéndose del papel en filamentos. Las reuní todas en un puñado de papel mojado. Cuando levanté la vista y miré a mi alrededor, el patrón se había ido. David Martín siguió en sus investigaciones sobre el suicidio de Marlaska. Encontró al policía que llevó la investigación, Ricardo Salvador. Él consideraba que no había sido un suicidio, pues Diego Marlaska fue encontrado ahogado en una pileta y él era nadador profesional. Adicional a eso, antes de morir ahogado, había sido quemado. También se enteró que el editor fantasma que contrató a Diego Marlaska le pagó la misma cifra que le pagó Andreas Corelli a David Martín, 100.000 francos. En el cauce de esta investigación,
David Martin se dio cuenta que el mismo lugar en donde murió Marlaska fue el mismo lugar en donde por primera vez conoció a Corelli. También en su investigación, David Martin encuentra que Marlaska creía estar maldito, como poseído, que algo se le había metido en su cuerpo. Alguien le había prometido volver a traer a su hijo a cambio de algo. Nadie sabía qué era ese algo, pero que lo regresaría de entre los muertos. Cristina, periódicamente, durante el transcurso de los años, le siguió enviando cartas a Martín en donde le contaba lo desdichada que era su vida al lado de Pedro Vidal. Sin embargo, Isabela escondió estas cartas porque consideraba que le harían mucho más daño a David el poderlas leer y enterarse de esa situación. En un momento, David las encontró, se enteró de todo esto que le había ocultado Isabela e inmediatamente la echó de su casa. Martín quiso volver a hablar con la viuda Marlaska, pero cuando llegó a su casa la encontró ahogada en la pileta, en el mismo lugar en donde había muerto su hijo. Pudo observar a lo lejos a alguien que tenía un cuchillo en la mano, pero no distinguió quién era. Martín vuelve a su casa y piensa nuevamente en suicidarse con la pistola de su padre. En ese momento, Cristina llega allí, le cuenta que Pedro Vidal la echó de su casa pues se enteró que no era feliz a su lado. Martín, obviamente, la coge con todo el encanto y el amor que le profesa y piensa definitivamente cortar todo vínculo con Andreas Corelli. Le ofreció a Cristina que se fueran juntos de la ciudad. Cristina aceptó la propuesta de Martín, empacaron todo y disponían a irse. Para ese entonces, Martín recibió una nueva carta de Corelli. Querido amigo, lamento profundamente que no pudiese usted acudir a nuestra cita de anoche. Confío en que usted esté bien y no se haya producido ninguna emergencia o contratiempo. Siento no haber podido disfrutar del placer de su compañía en esta ocasión, pero espero y deseo que, sea lo que fuese lo que le impidiera reunirse conmigo, la cuestión tenga una pronta y favorable resolución y que la próxima vez sea más propicia a facilitar nuestro encuentro. Tengo que ausentarme de la ciudad por unos días, pero tan pronto esté de vuelta le haré llegar mis noticias. A la espera de saber de usted y de sus progresos en nuestro común proyecto, le saluda como siempre con afecto su amigo Andreas Corelli. Cristina y Martín deciden irse de Barcelona al día siguiente. Irán a París, irán en tren. Él sale a comprar los tiquetes y se verán al otro día en su casa. Cristina nunca regresó. La que sí regresó fue Isabela, que con llanto en sus ojos le anuncia a Martín que el señor Sempere ha muerto. Y así concluye este segundo acto. En la próxima entrega, el tercer acto, el juego del ángel. Aquí ya vamos a ver cómo se desenvuelve toda esta historia. Espero la estén disfrutando. Nos escuchamos a la próxima. Espero haya disfrutado esta lectura. En este canal puede encontrar muchos más fragmentos de diversas obras literarias. Puede escucharme en YouTube o en su plataforma de podcast favorita en mi canal Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Jimmy Alberto y es mi placer leer para usted. Nos escuchamos en la próxima.